Hola, ¿qué tal? Como ya es una costumbre, el día de hoy voy a presentarles un tema de la materia de lenguaje y comunicación. Me presento con ustedes, mi nombre es Dulce Karina Nieva Hernández y como ya lo había comentado en los videos anteriores, soy docente del Bachillerato Digital número 63 y pues estaré presentando en esta grabación el tema llamado organizadores gráficos. Y pues empezamos. Esperemos que este tema sea de su agrado. Bueno, vamos a empezar explicando qué son los organizadores gráficos. Y pues tenemos aquí una presentación. Tenemos una imagen en donde se muestra tal cual lo que es una representación visual. Y pues bueno, los organizadores gráficos son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un texto. Establecen relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho texto y por ello permiten ver de manera más eficiente las distintas implicaciones de un contenido. Hay muchísimos tipos de organizadores gráficos y tú puedes crear mucho más. En esta presentación conoceremos los más usuales, ¿sí? Y pues como lo dice la presentación, en este caso la diapositiva, es una técnica de estudio de manera visual, ¿sí? Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que un organizador gráfico, como su nombre lo dice, organiza de una manera visual la información de un texto. ¿Cuáles son los principales esquemas, ¿no? Los que más uso tienen? Es un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, un mapa conceptual y un mapa mental, ¿sí? Obviamente, como lo había comentado anteriormente, hay muchísimos organizadores gráficos, pero yo te voy a presentar los más usuales. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Es una forma visual de resumir y organizar las ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. ¿Cuál es la estructura y jerarquía del cuadro sinóptico? Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido. Bueno, tenemos aquí claramente que se nos presenta que un organizador gráfico como el cuadro sinóptico es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos, ¿sí? Y claramente dice, se caracteriza por la jerarquía que sigue en el orden de relevancia, ¿sí? Bien. Aquí tenemos un ejemplo de cuadro sinóptico. Este cuadro sinóptico siempre se va a realizar utilizando lo que son las llaves, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos lo que es la jerarquía. Tenemos el tema principal, la llave, ¿sí? La llave que en este caso nos va a hacer referencia a que abre, ¿sí? Las posibilidades o la información que se va a organizar. Tenemos aquí subtema, subtema, subtema y tenemos otros subtemas que se pueden ir integrando, ¿sí? Dice, deben ser enunciados o ideas concretas, puesto que el cuadro sinóptico, una de las funciones es resumir, pues tienen que ser las ideas bastante claras, ¿sí? Bastante claras y precisas. Recuerden que el cuadro sinóptico lleva o está organizado por llaves. Bien, continuamos con otro cuadro comparativo. Perdón, con otro, en este caso es un cuadro comparativo, es una herramienta de estudio y exposición de ideas que se basa en el aprendizaje visual. Permite una lectura rápida y fácil del contenido organizado y que además puede ser muy útil a la hora de tomar decisiones. El cuadro comparativo se compone gráficamente de filas y columnas. En las segundas, generalmente dos, aunque pueden ser tantas como uno las necesite, suelen ir los diferentes objetos o elementos que compararemos entre sí.
mientras que en las filas irán cada uno de los ítems en que las cosas comparadas se distinguen, asemejan o caracterizan. En este caso, claramente nos dice que el cuadro comparativo es una exposición de ideas que se basa igual que cualquier organizador gráfico en el aprendizaje visual, ¿sí? Y pues también el contenido es muy organizado y este puede ser pues muy útil a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque compara ciertas características de un objeto, de un concepto entre sí. ¿Ok? Bien, vamos a ver lo que es un ejemplo de cuadro comparativo. Aquí podemos observar, y como lo decía, ¿no? Está formado por columnas y por filas. Sí, decía que al menos son dos, y tú puedes ir colocando tantas necesites de acuerdo a la información que pretendas comparar. Aquí tenemos, en este caso, 4 columnas, ¿sí? En donde estamos comparando la arquitectura, la escultura, la pintura entre las diferentes culturas. La cultura azteca, la cultura maya y la cultura inca. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, obtienes tu información, la vas resumiendo y con ella puedes empezar a organizarla, ¿sí? En este caso, pues, lo que hacemos es comparar, ¿no? En este caso se compara lo que es la arquitectura de la cultura maya, de la cultura azteca y de la cultura inca, ¿sí? Perfectamente. Entonces, como ya lo estaba comentando, pues dependiendo de lo que tú necesites proyectar, es lo que es el cuadro o el organizador que tú puedes ir utilizando. Bien, continuamos con otro organizador gráfico que es un mapa mental. El mapa mental es una herramienta de estudio empleada para facilitar el aprendizaje que consiste en visualizar ideas en forma de esquemas, es decir, de un concepto se desprenden otras ramas con conceptos relacionados con el tema principal. Esta técnica fue desarrollada por el experto en educación inglés Tony Buzan con el objetivo de sintetizar la información a la mínima expresión posible, evitando la redundancia y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos derivados de un tema central de una manera gráfica y dinámica. ¿Sí? Pues vamos a observar lo que es el ejemplo de mapa mental. Tenemos aquí que inicia al centro con el concepto principal y de ahí se van desprendiendo ramas, ¿sí? Que nos van indicando o que se desprenden de este tema. Una de las características del mapa conceptual es que es muy creativo, utiliza imágenes y utiliza bastantes colores. Por eso es súper creativo, es una técnica muy visual, ¿sí? Y también es muy espontánea. Entonces, cuando quieras resaltar alguna información, yo te sugiero que utilices un mapa mental. Bien. Y por último, voy a explicar lo que son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar el conocimiento. Incluyen conceptos usualmente encerrados en círculos o cajitas de algún tipo y relaciones entre conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los dos conceptos. Las palabras sobre la línea, denominadas palabras de enlace o frases de enlace, especifican la relación entre los dos conceptos. Definimos concepto como una regularidad de eventos u objetos. Como su nombre lo está indicando aquí, los mapas conceptuales pues se va a hacer referencia a lo que son los conceptos. Siempre estos se van a delimitar por o se encierran en cajitas o en círculos y de ellos se desprenden las relaciones entre los diferentes conceptos. Se encuentran enlazados. Y continuamos, vamos a observar el ejemplo de mapa conceptual. Si ustedes pueden ver aquí en la imagen, al centro tenemos la definición principal que dice mapas conceptuales y de ellos se desprenden los otros conceptos. Ya observaron, se observan los demás conceptos. Estos van enlazados por conectores y estos conectores pues se ven enlazados por las flechas, ¿sí? Aquí se ve perfectamente la relación que existe entre cada uno de estos conceptos y van pues también jerárquicamente alineados. También es importante mencionarles que el mapa conceptual fue diseñado por Joseph Novak.
¿sí? Y pues también para hacer un mapa conceptual, igual debes de leer primero tu información, sintetizarla, comprenderla y después, ahora sí ya puedes empezar a armar tu mapa conceptual. Se te sugiere siempre que lo realices mediante un borrador para que puedas quitar, poner el concepto que más se asemeje o el que más vaya enlazado al tema principal. Y pues bueno, esto ha sido todo de los organizadores gráficos y como yo te lo había comentado, son de los más usuales y los más útiles que yo te puedo aconsejar para que puedas utilizar y también tener como una técnica de estudio. Pues muchísimas gracias y hasta luego.